Bendecimos el nombre del eterno Dios en esta hermosa hora. Estamos agradecidos con Dios por su amor, por su bondad, por su fidelidad que Él ha tenido para con nosotros los hombres en estos días. Eh, de Él es todo el poder, de Él es toda la adoración y de Él es toda la exaltación por siempre. Si usted recibe una palabra que le edifique, que le consuele, que le exhorte, dele siempre la gloria al Señor. Y como hemos dicho siempre, estas reflexiones tienen un propósito, tienen una misión. Que el pecador, que el hombre y la mujer que camina en este mundo de tiniebla pueda darse cuenta que hay un Dios real, hay un Dios vivo que puede sacarle de esa circunstancia y introducirle al camino del Evangelio. Eso es todo. Lo demás, Dios se encarga. Así que un saludito a todos, amigos, familiares y conocidos. Que el favor del eterno Dios esté con todos nosotros, porque lo vamos a necesitar. Quiero compartir hoy acerca de lo que es cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. ¿Qué quiere decir la escritura? ¿O qué mensaje hay cuando el Señor nos dice a nosotros que crucemos el Jordán? Y quiero leer un pasaje muy conocido por todos nosotros en Josué capítulo 1 y el verso 2. Dice así la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1, verso 2, 3 y 4. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. De ahí saca el tema. Cruza, pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Mire qué importante es Dios, porque Dios sabe desde qué punto yo voy a empezar la conquista. Esto quiere decir que Dios tiene las medidas trazadas en Él. Él sabe cuánto yo debo de empezar la conquista. Él sabe cuándo y dónde empieza la conquista de tu territorio. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios está marcando el principio de la conquista y el final de la conquista. Y esa tierra es la que Abraham vio en espíritu. Tal vez él no la vio, pero la creyó, porque dice que le fue contada, porque Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, verso 5, este verso es importante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bien, bendito sea Dios. Es interesante nosotros ver los principios de Dios en las Escrituras. Cómo Dios trabaja por senderos misteriosos. Cómo Dios muda los tiempos
y las edades, como dice la Escritura, y nos permite a los hombres acceder a sus planes, acceder a sus propósitos, porque tiempo y ocasión, dice Eclesiastés, nos suceden a todos. Todo tiene su tiempo de lo que se hace debajo del cielo, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Y Dios cumple promesas. La obra que Él empezó, dice la Escritura, Él la termina, hablando espiritual y también muchas veces hablando humanamente. Solo que es necesario que los hombres aprendamos un poquito de paciencia. Dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, dice la Escritura. Entonces, las cosas se tienen que dar porque Dios lo ha determinado que se den. Él es el que dice, el profeta Daniel, que no hay nadie que le diga a él por qué lo haces así o por qué tú estás haciendo así. No hay nadie. Dice la Escritura, mi alma deseó y mi corazón quiso. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces, en este pasaje, en esta introducción, nosotros vemos al Señor hablándole a Josué. Es curioso porque la Escritura dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, todos nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés era el encargado, mis amados hermanos. O era el que tenía que conquistar la tierra y distribuirla, repartirla a los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 3, nosotros encontramos el relato, el encuentro divino, poderoso, la experiencia más grande de Moisés con lo que es a la revelación de Dios, del nombre de Dios, porque con este nombre me van a recordar todos los días, le dice Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y es la puerta a la revelación de Dios para con Moisés y el respaldo de Dios para él. Del profeta que va a ser, que no ha habido otro como él en poder, en obras, en señales. Pero Dios le dice allí a Moisés que él va a sacar a los hijos de Israel de Egipto y los va a introducir a la tierra donde están los reyes, los 6 reyes o los reyes poderosos que poseen esa tierra. Porque le dice Dios, porque yo quiero cumplir una promesa que yo he prometido, que yo he jurado y que yo tengo un pacto con esa generación. Entonces Dios estaba comisionando a Moisés para ese propósito. Y nosotros vemos que no lograron ese propósito ellos, Moisés, ni esa primera generación. Por una sencilla cosa, el pueblo pecó contra Dios 10 veces. Y Moisés no honró al Señor delante del pueblo. ¡Qué compromiso, hermano! Porque al que mucho se le da, dice la Escritura, mucho se le demanda. Entonces Moisés, nosotros encontramos a Moisés en Éxodo, tratando de buscar todavía el favor de Dios. Eso revela el corazón de Moisés, porque Moisés quería entrar a Canaán, quería entrar a la tierra prometida. Y le suplica que lo deje entrar el Señor, pero el Señor le dice a Moisés, ya no puedes. Solo te permito verla. Y la Escritura dice que Moisés subió al monte Pisga, que está en la cumbre de Jericó, y vio la tierra prometida. Y ahí quedó. Y que el Señor lo enterró. Y bueno, podemos entrar en otro detallito. Pero el detalle es este, que a Dios no lo detuvo que Moisés
hubiese desobedecido o que el pueblo tentó al Señor las veces que lo tentó. Cuando Dios se determina algo, Dios lo determina. Ahora, nosotros encontramos en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 34, en el verso 5, dice la escritura así, 34, Deuteronomio capítulo 34, verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar, ni su sepultura, ni su sepultura tal de hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se escurecieron, ni perdió su vigor. Y esto es lo tremendo. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campamento de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Esta es la palabra clave también, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer a la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda la tierra. Y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Entonces, Moisés termina su carrera. Los hijos de Israel, Dios permite que lo lloren a Moisés 30 días de luto. O sea, Dios, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Ellos habían disfrutado de las señales, ellos habían disfrutado de los milagros, de los prodigios, de las cosas grandes de Moisés. Pero habían pasado muchos procesos como pueblo y ahora están en el proceso de llorar a Moisés. ¿Cómo que no, hermanos? Si una vez Dios los quiso destruir a ellos. Y Moisés se puso, no, Señor, no lo destruya, mejor bórrame a mí. O errame del libro de la vida. Y el Señor dice, no, yo voy a borrar del libro de la vida solamente al que peque contra mí. Entonces, había llegado una comunión, una cercanía Moisés con este pueblo, pero sin embargo, nosotros encontramos que no fue así, no pudieron pasar, no pudieron llegar, aunque nosotros vemos en la historia de Israel que Moisés llegó a la frontera misma esta, donde estaba Josué, pero como pecaron contra Dios, dice que la escritura que Dios los hizo vagar por el desierto 40 años. Recordemos, mis amados hermanos, que Moisés mandó también a la tierra prometida los 12 espías. Moisés también pudo ser informado de esa tierra, como lo vemos también en Josué capítulo 2, donde Josué, hijo de Nun, mandó desde Sitín a 2 espías. Entonces el sistema, el modelo era el mismo. Entonces, qué interesante es porque Dios es un Dios que cumple promesas. Es un Dios que está pendiente de lo que Él ha dicho. Y una cosa muy importante que Dios va a hacer aquí es que le dice a Josué que tiene que cruzar el Jordán. El Jordán es tipo de descender o de humillarte o de decidirte a descender. Una vez desciendas al Jordán, ya no hay vuelta atrás. Una vez lo cruces, ya no hay vuelta atrás. Ahora, pero mire qué interesante lo que Dios hace, porque
Nosotros encontramos que Josué, en Números capítulo 13, la escritura dice en el verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. O sea, que Josué era un príncipe de una tribu. Y aquí lo dice la escritura. Dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este es Josué. ¿Por qué sabemos que es Josué? En Números capítulo 13 y el verso 16 dice la escritura: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es curioso porque estos 12 príncipes se tardaron exactamente 40 días para esta misión. En Números capítulo 13 y el verso 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Número de proceso, número de prueba, número de una información exacta. Ellos traían una información exacta porque 40 días es suficiente para hacer una misión según las escrituras. Nosotros encontramos que que Josué trajo un buen mensaje juntamente con Caleb, y los otros 10 definitivamente traían malas noticias. Entonces, pero desde allí, el propósito, la voluntad de Dios ya se estaba revelando sobre Josué. Ahora, es interesante porque cuando Dios comisiona a Moisés, lo envía a Egipto, le dice Dios: reúne a los ancianos y dile lo que yo te he dicho. Es allí donde Moisés conoció a Josué. Josué no era cualquier persona, era un príncipe, era alguien que pertenecía a un buen linaje, pertenecía a una familia. Para que seas príncipe de una tribu es porque algo sabes. Entonces, nosotros encontramos también que este príncipe no era cualquier cosa. En Números, en Éxodo capítulo 17, verso 8, en Éxodo capítulo 17, verso 8, nosotros vemos ya la confianza que tiene Moisés sobre Josué, sobre este príncipe. Y no era de menos, le había traído buenas noticias. Y no era de menos, ya lo conocía desde Egipto. Y recordemos, de hecho, que de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Ahora, en Éxodo capítulo 17 y el verso 8, miren lo que le dice Moisés a este hombre. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Note que si prestamos atención, Moisés viene ante Josué y le dice: escoge tú varones para que vayan a la guerra a pelear contra Amalec. La confianza. Este príncipe no era un príncipe solamente de letra. Era un príncipe que conocía de la guerra. No sé si usted se ha dado cuenta, pero por ejemplo, hay sargentos, hay capitanes, hay cabos en los diferentes departamentos de la policía, del ejército, que ellos solamente han estudiado y han alcanzado posiciones dentro del departamento. Pero hay otros sargentos y otros cabos y otros capitanes, etcétera, etcétera, que no solamente han estudiado, sino que han estado en el combate, en las guerras, y son más efectivos, son más creíbles. Pues Josué, aunque era un príncipe y que pertenecía a una tribu y representaba a la tribu de Efraín, también era un hombre de guerra. Nosotros vemos que Moisés tuvo la confianza de decirle a este hombre: escoge hombres para que vayan a la guerra.
y escogió bien. Y no solamente escogió bien, sino que eh, tenía el respaldo de Dios esa generación, porque Moisés, Uri y Aarón tenían también la cobertura, tenían el respaldo de nuestro Dios. Entonces es interesante porque nosotros vemos después que el Señor respalda a Josué. El Señor le dice, ahora ya tú sabes, Josué, por experiencia propia, tú has estado en las batallas que tuvo Moisés. Tú sabes los reyes que Moisés derrotó y tú sabes cómo yo lo he respaldado, porque eso es bien importante, hermano. Las experiencias con Dios en tu vida. Dios te hace experimentar experiencias, aunque tú no estás por 100% en la demanda, pero Dios te hace experimentar experiencias donde dándote señales que Él tiene planes contigo. En Josué, cuando usted escudriña en Josué capítulo 12, usted encuentra todos los reyes que, que Moisés derrotó, ayudado por Caleb, por Josué, perdón, en la guerra. Y encuentra todos los reyes que Josué derrotó también. Ya en el capítulo 13 nosotros encontramos la repartición de la tierra. En Josué capítulo 13, verso 7 dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gadanitas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su herencia, la cual le dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés siervo del Señor. Ahora, ¿tiene experiencia Josué en la guerra? Sí. ¿Tiene experiencia en lo que es el servicio a Moisés? Sí, aproximadamente más de 40 años. Josué le sirvió a Moisés. Experimentó el combate, experimentó las bendiciones, experimentó la gloria del Señor. Ahora, qué interesante, porque una de las guerras más importantes que tuvo Moisés fue con Amalek. Y si usted analiza el capítulo, usted analiza esa escena, usted encuentra que después de Amalek venía el Sinaí. Amalek no quiere que nosotros, Amalek representa la carne, Amalek representa al diablo, que tú te encuentres con la revelación de Dios, que tú te encuentres con la presencia de Dios, porque sabe que si hay revelación, que si hay luz, que si hay presencia de Dios en tu vida, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y en Josué capítulo 1 nosotros encontramos entonces que Josué es el encargado de conquistar la promesa y de repartir la promesa. Una cosa es conquistar la promesa y otra cosa es la administración. Cuando conquistamos las bendiciones, también debemos de pedirle a Dios sabiduría para ministrarlas. Eso es un punto muy importante. Uno de los mayores consejos que nosotros encontramos aquí es que tenemos que atravesar el Jordán, aunque el Jordán representa un desafío, porque el Jordán estaba desboronado, era imposible, tenía que Dios hacer un milagro. Cuando decidimos descender, los milagros de Dios suceden porque suceden. Entonces, como dijimos en el verso 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el consejo de Dios. Desciende, o sea, renuncia, humíllate, cruza el Jordán. Y no más, hermanos, cruzamos el Jordán. Experimentaremos esa presencia de Dios, porque dice que nomás cruzaron el Jordán,
se circuncidó. Josué circuncida a esa generación, se le aparece el Señor como el príncipe de los ejércitos. Y vino Jericó y vino Ajai, y Dios dio las experiencias de victorias y de derrotas. Si andan en obediencia, victorias. Si vives en desobediencia, derrotas. En la siguiente parte vamos a hablar de la conclusión de cruzar el Jordán o de cruzar nuestro Jordán. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la gracia de Dios y la unción y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Hasta la próxima.